Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a considerar el versículo 14, del versículo 14 al versículo 22. El mensaje a la iglesia en la Odisea. Ahora, hermanos, este es el último sermón de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y es mi deseo, hermano, que tú hayas podido ser bendecido a través de los mensajes. Son mensajes que parecieran como un chequeo de corazón, de cómo estamos como iglesia y cómo estamos individualmente. Hablamos desde estar muertos hasta estar faltos de afectos por Dios. Podemos ser una iglesia celosa por la verdad, pero faltos de amor. Podemos estar teniendo un impacto cultural y jugar con la verdad. Hermanos, muchos de los problemas que veamos en estas 7 iglesias, hermanos, podemos estar pecando de la misma manera. Podemos estar cayendo en los mismos pecados. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, pues no es diferente a lo que ya hemos visto. Ahora, hermanos, si Dios nos lo permite, la siguiente serie que vamos a emprender, si Dios lo permite, la próxima vez que me toque predicar, va a ser en el Evangelio de Marcos. Sabemos que eso ya se había anunciado desde hace un tiempo y por una u otra cosa, hermanos, lo habíamos pospuesto, pero con la ayuda de Dios esperamos ya iniciar con el Evangelio de Marcos, esperando que sea bendición para cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, hermanos, vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colerio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, ¿alguien me puede retirar el ventilador? Por favor, hermanos. Es que me está secando la garganta, hermano. Gracias. Hermanos, vamos a dividir, como lo hemos venido haciendo, este mensaje en 4 encabezados. Primero hablaremos del destinatario, después hablaremos del remitente, quien envía la carta, después veremos el mensaje y por último veremos la promesa que Cristo tiene para esta iglesia. Empecemos, hermanos, con el destinatario. ¿Quién es la iglesia en la Odisea? Si usted le pone algún título al sermón, puede ponerle la Odisea, la iglesia tibia. Bueno, hermanos, la Odisea es la ciudad a la que, es la iglesia o la iglesia que estaba en la ciudad a la que es enviada esta carta. Lo vemos en el versículo 14. Esta ciudad, hermanos, era considerada una de las más ricas de Asia. Una de las más ricas. Esta ciudad tenía uno de los centros comerciales más grandes y más ricos del mundo. Y en estos, hermanos, había centros bancarios donde se almacenaban
mucho dinero, muchas joyas, mucho de todo. Y por supuesto, hermanos, si tú vives en una ciudad adinerada, es muy probable que si hay una iglesia ahí, pues la iglesia también sea adinerada. De manera que muchos de miembros de esta iglesia era gente con mucho dinero. Con mucho dinero. Pero esta ciudad también era famosa o alcanzó gran fama por tener una escuela de medicina que creó una especie de colirio curativo. Este colirio podía ayudar para diversos problemas en los ojos. En los ojos, de manera que por un lado el dinero, por otro lado la escuela, y como si fuera eso poco, también en esta ciudad se cultivaban o se criaban unas ovejas especiales de color negro. Entonces, de estas ovejas, ellos sacaban unas lanas, y de esas lanas, por supuesto, hacían ropas muy costosas, que por supuesto generaban muchísima ganancia. Entonces, hermanos, la Odisea era muy próspera. Una iglesia y una ciudad muy, muy próspera. Sin embargo, la Odisea tenía un problema. La ciudad de la Odisea no contaba con agua propia. No contaba con agua propia. De manera, hermanos, que existía un acueducto que suministraba el agua a la Odisea. Y este acueducto provenía de la ciudad de Hirápolis. Esta ciudad era una ciudad vecina junto con Colosas. Esta agua que surgía de Hirápolis era agua caliente, venía de aguas termales. Recorría aproximadamente 9 kilómetros estas aguas termales, pero cuando llegaba a la Odisea, el agua ya no estaba caliente, hermanos. El agua ya estaba tibia. El agua ya estaba tibia. Esta iglesia que se encontraba en esta ciudad, hermanos, se cree que fue fundada por Epafras. Epafras, hermanos, ¿recuerdan quién es? Epafras usted lo puede encontrar en Colosenses. Ahí se menciona que por medio de Epafras la carta a los colosenses fue entregada. Incluso, hermanos, ahí mismo en Colosenses capítulo 4, versículo 16, se dice que después de que se lea la carta a los colosenses en Colosas, esa misma carta Epafras iba a llevarla ¿a quiénes, hermanos? A los de la Odisea. Y también se menciona en Colosenses 1:17 que Epafras se distingue por un amor hacia la iglesia en Colosas, pero también dice con los de la Odisea. De manera que debido a la cercanía que se tenía entre Colosas y la Odisea, se cree que muy probable, si no es que Epafras la fundó, tuvo algo que ver al fundarla. Y es esta ciudad, es esta iglesia, hermanos, que se encontraba en la Odisea, a la que Cristo tiene un mensaje que darle. Ahora vea cómo se describe nuestro Señor Jesucristo. Él dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Cristo utiliza dos términos para referirse, para describirse. Y la primera palabra es la palabra amén. La palabra amén. Ahora, esta palabra, hermanos, es usada en el Antiguo Testamento. Y se es utilizada, hermanos, en diferentes formas, en diferentes maneras. Primero, hermanos, se es usada para afirmar algo que es verdadero. Por ejemplo, hermanos, cuando se hacían diferentes pactos, se nos menciona en las Escrituras que la congregación respondía y dijo la congregación, amén. De manera que lo que estaba intentando hacer la congregación es decir, como que todo esto que se nos ha dicho, todo esto es verdadero. Cuando se hacía un pacto, se esperaba que también el pueblo respondiera con un amén, como diciendo, es verdad todas estas conclusiones, estos castigos o estas bendiciones que se nos han prometido en este pacto. Pero, hermanos, especialmente en Isaías, capítulo 65, versículo 16. Vaya conmigo si gusta.
Isaías 65, versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, escuche, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Bueno, hermanos, ¿qué está diciendo Isaías? Isaías le llama a Dios el Dios de verdad. Y la palabra en hebreo, hermanos, que es utilizada aquí es amén. El Dios del amén. El Dios del amén. Eso es lo que está diciendo aquí. De manera, hermanos, que cuando Cristo se llama a sí mismo el amén, vea cómo él mismo está explicando lo que significa, qué es el amén. Vuelva a leer conmigo. He aquí el amén, coma, el testigo fiel y verdadero. Eso es lo que significa el amén. El testigo fiel y verdadero. Él es el amén de Dios. Él está diciendo que lo que él está a punto de decir a la iglesia en Laodicea es fiel y es verdadero. Lo que yo estoy a punto de decirte respecto a tu condición, respecto a tu cura, respecto a tus necesidades verdaderas, son reales, son fieles, son verdad. Mi testimonio es verdad. Eso es lo que Cristo está diciendo cuando se refiere a Él como he aquí el amén. Aquel que te dice las cosas verdaderas. Y el otro término que utiliza es el principio de la creación de Dios. Ahora, esto ya lo vimos en algún otro momento. Él no está aquí diciendo que Él sea el primero de la creación, como dicen los testigos de Jehová. Él no está diciendo aquí, yo soy la primera persona creada y después de mí proceden todos. No, Él está diciendo que de Él o que Él es el origen de la creación. Él es el origen de la creación. Toda la creación nace de Él. Y esto concuerda con el testimonio de las Escrituras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego agrega en el 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Estos textos nos están dando la idea de que Cristo fue creado y después Él tuvo la tarea de crear lo demás. Estos textos nos están diciendo que de Él nace la creación. Y esto concuerda como Él se presenta en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, yo soy el primero. Y lo cantamos en un momento, yo soy el alfa y el omega, el primero y el fin. Esto no está hablando de orden cronológico de la creación, sino del origen. Del origen. Todo nace de las manos de Cristo. Pero hermanos, podemos ir más allá y decir que no tan solo nos está hablando del origen de la creación, nos está hablando de aquel que gobierna esa creación, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre toda la creación. Y eso es importante para la Odisea. Esto es importante, hermanos, porque si aquel que creó todas las cosas, que gobierna todas las cosas, aquel que pudo de la nada producirlo todo, dar vida, controlar la vida, restaurar la vida, ese mismo puede restaurar la vida de aquellos que le necesitan espiritualmente. Aquellos que están pasando por una decaída espiritual.
Él puede y Él es la solución al problema que esta iglesia estaba pasando. No tenían que ir a otros lados, no tendrían que ir a la escuela de medicina, no tendrían que ir a la ropa textil cara, no tendrían que ir a los bancos. Están delante de aquel que lo ha creado todo. Y esto nos lleva, hermanos, al mensaje. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el mensaje que Cristo tiene para esta iglesia. Y lo primero que hace, como lo hace con otras iglesias, es dar un diagnóstico. Dar un diagnóstico respecto al problema que se tiene. Y eso es lo que hacen los médicos, ¿no? Aquí con el permiso de Uri. Antes de recetarte algo, primero ven cómo está el cuadro. ¿Qué es lo que sucede con el paciente? Ellos necesitan conocer qué tipo de enfermedad, qué tipo de problema tiene el paciente. Ahora, hay diagnósticos que puedes presentarte con el médico y no saber qué es lo que tiene. Necesita un estudio más profundo y ahí es donde entra el juego de los laboratorios, las examinaciones de sangre. Bueno, hermanos, Jesús no necesita esos estudios, hermanos. Jesús no necesita esos estudios, no necesita un laboratorio a donde mandar nuestras vidas para entendernos y saber cuál es el problema, hermanos. Y es lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. Yo conozco, yo te conozco, yo sé quién eres. Y te conozco mucho mejor que tú mismo. De manera que si hay alguien que está capacitado para decirnos no solo cuál es nuestro problema, sino cuál es nuestra cura, es Cristo mismo. Cristo mismo tiene la autoridad, el poder para decirnos cuál es el diagnóstico para nuestras almas. ¿Cuál es el diagnóstico de esta congregación? Y Cristo le da su diagnóstico a la iglesia de la Odisea. Y el problema de la Odisea es que no es ni fría ni caliente. La Odisea está en un centro medio llamada tibieza espiritual. Había una tibieza espiritual en esta iglesia. Una tibieza espiritual de tal grado, hermanos, que Cristo la ha probado y dice: me da vómito. Me da vómito. La tibieza de la Odisea estaba produciendo un asco delante de Cristo. Hermanos, la iglesia de la Odisea cayó en un pecado de indiferencia. Una indiferencia ante las verdades de la palabra. Una indiferencia ante las cosas que son del Señor. Solo me imagina, hermano. Imagina a una persona que dice tener fe en Cristo. Que dice: yo soy cristiano. Pero que rara vez tú lo escuchas hablar de Cristo. Pero que rara vez él comparte un testimonio de Cristo.
Y cuando lo hace de una forma apática, como si le causara un problema en lugar de una bendición poder hablar de Cristo, de su Señor, de quien le ha salvado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos hablar apasionadamente de fútbol? ¿Cuántos de nosotros podemos hablar apasionadamente de libros? Emocionarnos, gritar algún gol, gritar por algún concierto, por alguna canción. Pero cuando nos referimos a Cristo, ese gozo y esa pasión parece molestarnos porque no existe. Hablar de Cristo sin pasión, sin fe. Como diría un hermano, eso hasta a mí me cae mal y eso que no soy creyente, ¿no? A unos incrédulos esperan que lo que tú dices haga ese match con lo que tú haces. O que por lo menos tengas el mismo fervor que ellos. Ellos pueden abiertamente decir, yo amo el fútbol. Y después lo escuchas hablar y te das cuenta, él sí ama el fútbol. Pero cuando nos escuchan a nosotros hablar de Cristo y decir, yo amo a Cristo, pero nuestras palabras, nuestra pasión, nuestra emoción no concuerda con lo que estamos diciendo. Entonces dicen, aquí hay un problema, él no está siendo sincero. Bueno, hermanos, la Odisea estaba ahí. Estaba ahí, había caído en este pecado. Vea que Jesús los acusa y le dice, ustedes no son ni fríos ni calientes. Ahora, aquí hay una interpretación muy popular. Y es que muchos interpretan que Jesús parece estar diciendo que mejor es un incrédulo frío o un creyente caliente, ferviente, que una persona tibia e indiferente o indecisa. Y esa, hermanos, es una interpretación errónea. Jesús no está diciendo eso, no está diciendo que ojalá fueses frío para que fueras incrédulo y pues ahora sí, ¿no? Como date rienda, ¿no? En tu pecado, pero por lo menos eres frío. No, no está diciendo eso. No está diciendo, es una interpretación muy popular, pero es una interpretación, por muy popular que parezca, muy errada. Muy errada. Jesús ama a su iglesia, aún aquellos con los que luchamos con este pecado. Entonces, hermanos, para comprender mejor este pasaje, podemos ver cómo se utiliza la palabra frío. Y admito, no hay muchos pasajes, pero sí por lo menos hay dos pasajes que pueden darnos una especie de luz para entenderlo. Para entender cómo se utiliza la palabra frío, por lo menos, en dos pasajes. Vayamos a Proverbios, capítulo 25. Versículo 25. Dice la palabra del Señor, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como agua fría para el alma sedienta. El proverbista está usando el agua fría como algo positivo. Como algo positivo. También encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice la palabra, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En ambos pasajes, el agua fría se utiliza de forma positiva, no se está hablando mal del acto, se está hablando como algo bueno. De manera, hermanos, que tomando por lo menos estos dos textos, podemos entonces venir a Apocalipsis y entender que no necesariamente por hablar de frialdad, se refiere a que algo está mal.
Ahora, recordemos lo que dijimos al inicio de este sermón. Dijimos que esta ciudad no tenía una fuente de agua propia. Y las dos ciudades vecinas que existían dos tipos de agua. Por un lado, Colosas tenía aguas frías. Y por otro lado, Hierápolis, que tenía aguas termales. Y como ya dijimos, de esta última ciudad es donde ellos traían el agua caliente, pero llegada la Odisea, esta agua ya estaba tibia. Ya estaba tibia. Ahora, a esto tú le agregabas que se dice que esta agua que bajaba de Hierápolis venía cargada con cal y otros minerales que al probarla producían una especie de náuseas. De manera que no era totalmente potable para que ellos la pudieran tomar. Y yo no sé usted, pero yo creo que a la mayoría nos gusta el café caliente. O si es temporada de calor, nos gusta el café frío, bien helado. Pero no el café caliente. Perdón, no el café tibio. El café tibio te deja medias. No produce ni lo que buscabas de mantenerte calientito. Y si está haciendo calor, no produce el refrescarte. De manera que o el agua fría nos ayuda a refrescarnos o el agua caliente nos ayuda a calentarnos. Incluso el agua caliente, hermanos, era utilizado para remedios medicinales. Había unas terapias medicinales donde se utilizaban aguas termales. Pero el agua tibia no tiene mucha función y produce, si tú la tomas, más una sensación de náuseas y repulsión que realmente un gusto. Y esto, hermanos, es lo que estaba produciendo en Cristo esta ciudad. Ahora, hermanos, lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia es que el pecado en el que ellos habían caído los había vuelto inútiles. No sirven. No sirven. El agua caliente puede servirme para mantenerme caliente. El agua fría me ayuda a refrescarme, pero el agua tibia no sirve. Y en la condición en la que se encontraba esta iglesia no funcionaba para hacer luz. Al contrario, no estaba funcionando para expandir el reino de Cristo. Porque ¿quién va a creer lo que dices creer sin una pasión, sin una convicción? ¿Quién va a creer lo que dices creer sin escucharte que lo confieses alegremente? Sin escucharte que de verdad tienes esa convicción. Sin mirarte cómo respondes cuando vienen las pruebas. Sin realmente ver cómo eso luce de una forma práctica, de una forma viva. Cómo eso se ve, cuál es la diferencia entre la persona incrédula que está al lado de mí y yo que digo ser creyente. Y quizás muchos los veían y decían, no hay nada diferente, no entiendo cuál es el sentido de que ellos confiesen una fe y no, y viven de la misma forma. Ahora, como si eso fuera poco, el problema se agranda más. No solo hay una apatía espiritual, no hay una tibieza espiritual, hay un problema más grave. Y Cristo le dice, aparte de que eres tibia, eres ciega. Porque tú dices que eres rica. Porque tú te estás evaluando y te estás autoengañando pensando que todo está bien cuando sabes perfectamente que todo está mal. Ellos se veían ricos, se veían prósperos y el pensamiento que tenían era similar al pensamiento del evangelio de la prosperidad, donde dicen, Dios quiere que te vaya bien, entonces si me va bien quiere decir que yo estoy bien con Dios. Ellos se veían prósperos, decían, nada pasa aquí, todo está bien.
Todo está bien, estamos bien, tenemos dinero, tenemos prosperidad. Eso es lo que importa. El favor de Dios, la bendición de Dios está aquí. Pero Jesús tiene algo que decirle respecto a su verdadera condición. Y la verdadera condición de ellos es que ellos eran pobres. Ellos eran miserables. Ellos eran desventurados. Ellos eran ciegos. Y para acabarla con toda su mercancía de textil, estaban completamente desnudos delante de Él. Aquellas cosas que eran su gloria eran los pecados por los cuales ellos estaban manqueando más. Escucha lo que Cristo le está diciendo a la Odisea, pero que hoy, hermanos, te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Escucha lo que le está diciendo. Tú puedes estarte examinando o viéndote de una forma errada. Puedes seguir pensando que todo está bien. Puedes seguir estando apáticos al Señor, puedes estar indiferentes sin leer su palabra, sin buscarlo, sin luchar verdaderamente contra tu pecado. Puedes ignorar tu pecado, puedes ignorar el pecado de tu familia. Puedes no esforzarte en nada en discipular a las demás personas. Puedes ignorar el evangelismo personal. Puedes tener una vida de fe pasiva. Puedes vivir sin afectos, sin transformación. Puedes seguir sin una intención de mortificar tus pecados. Puedes minimizarlos. Puedes ignorarlos. Puedes seguir pensando que tu éxito laboral lo es todo. Que mientras tú tengas la salud y el dinero estás bien. Puedes seguir pensando eso. Puedes enfocarte en vivir, en juntar dinero. Puedes enfocarte en juntar una riqueza. Puedes enfocarte en todas estas cosas y decir que todo está bien cuando perfectamente tú sabes que las cosas no están bien. Y peor del caso es que Cristo sabe que no estás bien. Puedes autoengañarte. Puedes autoconvencerte de que tu vida está todo bien, mientras pecamos de diferentes maneras como iglesia y como individuos. Pero a Cristo no lo engañamos. Y te pregunto, ¿a quién deseas agradar? ¿Al ojo o a tu Señor? Porque si es al ojo, sigamos. No hagamos ningún cambio. No perseveremos. Ignoremos el mensaje. Pero si tú realmente quieres agradar a tu Señor, tú debes abrir tu corazón y darte cuenta que mucho de lo que se menciona aquí son pecados míos. Son pecados míos. No son de la Odisea solamente. Son pecados míos con los cuales yo debo de tratar. Los cuales yo debo de tratar. Y traerlos sobre la mesa, exhibirlos. Para poderlos tratar adecuadamente. Hermanos, la Odisea era una iglesia llena de gente. Y esa gente llena de dinero. Bancarios, comerciantes, traficadores de lana, mucho dinero. Pero Cristo Dios dice, ustedes son pobres. Son unos miserables. Me encanta cómo Max Donnell dice respecto a esto. Dice, la Odisea tenía un sistema bancario, pero eran pobres. Aunque tenían escuela de oftalmología, con su colirio, estaban ciegos. Y aunque tenían un famoso comercio textil, estaban desnudos. Hermanos, es algo hermoso cuando escuchas un mensaje tan duro, tan confrontante,
Y después el Señor nos llama con mucho amor. Cristo tiene las pruebas de los pecados tuyos y los míos. Él no necesita que alguien más le explique. Él los conoce tus pecados y conoce los míos. Y en lugar de desechar a la iglesia de la Odisea, en lugar de desecharte a ti o de desecharme a mí, Él nos da consejos para venir y ser sanados. Versículo 18, hermanos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. En lugar de desechar esta iglesia, Cristo le hace una invitación. Y los invita a hacer una transacción con Él. Ellos son buenos para los negocios. Bueno, Cristo los invita a hacer esa transacción espiritual con ellos. Hay 3 transacciones que Cristo les ofrece. El primero tiene que ver con comprar oro refinado. Este oro es un oro que es purificado con fuego. Ese oro es lavado de las impurezas. Y ese oro lo tiene Cristo. Cristo tiene el poder para purificar el oro. Pero no solamente el oro. En la carta del apóstol Pedro, vayamos ahí, en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo es que nosotros también podemos ser pasados por oro para llegar a esa purificación. Se les está diciendo a la iglesia que ella pueda estar purificada por fuego. Él puede limpiarlos. Él puede purificarlos. Pero también les invita a tomar vestiduras blancas. Ahora, estas vestiduras blancas, hermanos, seguramente no está hablando de la justificación por la fe. Es muy probable, hermanos, que estas vestiduras blancas se refieran a las obras de la iglesia. A las obras de la iglesia. Hermanos, esta iglesia ya había sido justificada. Y en ese sentido, esta iglesia ya había lavado sus vestidos. Ya eran santos. Sin embargo, estos hombres apáticos, esta iglesia apática, esta iglesia tibia, muy probablemente sus obras no estaban acompañando a esa fe. Y lo que está diciendo es: yo tengo el poder para llevarte a limpiar tus vestidos para andar en buenas obras. Para andar en buenas obras. Ciertamente habían sido justificados, pero esa justificación iba acompañada y va acompañada por una vida de santidad, por una vida de pureza. Y ellos se habían manchado en ese sentido. Y en ese sentido también les dice: ustedes están desnudos. Ellos estaban caminando al son de la ciudad. Conforme la ciudad iba, ellos iban. Pero ahora Cristo los invita a hacer una diferencia con esta ciudad y a vestirse con vestidos blancos. Y Él tenía el poder de darles esos vestidos blancos. Sus mercados textiles no servirían para hacer esta transición. Él necesitaba vestidos de Cristo. Él les dice: de mí compren. De mí compren estos vestidos.
Y no solamente Él podía blanquearlos, Él podía mantenerlos blancos. Hermanos, Dios espera nuestras obras. Y la justificación por la fe no es opuesta a las obras, sino que la justificación por la fe acompaña obras. Acompaña obras. Y cuando nosotros, hermanos, no estamos en esas obras, hermanos, no esperemos el agrado de Cristo. No esperemos el agrado de Cristo. Por último, Cristo les ofrece un colirio, pero no es el colirio que ellos conocen. Este colirio es diferente, es un colirio espiritual. Este no era para sus ojos carnales, porque sus ojos carnales habían fallado, habían tergiversado, se habían autoengañado. Pero este colirio sería capaz de abrir sus ojos espirituales para verse realmente como son y para ver a Cristo como realmente Él es. Y eso causara una transformación en sus corazones y en sus almas. Ellos necesitaban urgentemente este colirio porque estaban ciegos. Ellos no sabían distinguir entre bien y el mal. Y Cristo les ofrece darle sus ojos para ver cómo Él ve, para examinarse adecuadamente, para vernos tal como somos, a la luz de lo que Cristo ha dicho en su palabra. Ahora, hermanos, para poder participar de estas cosas, bueno, se necesita deshacernos de nuestra confianza en nosotros mismos. Yo no sé, hermanos, si hasta este punto del mensaje tú puedes mantenerte indiferente. Tú puedes pensar, no, ese mensaje no es para mí. Tú puedes estar pensando, yo estoy bien. ¿No está hablando de mí? Si tú piensas eso en tu corazón, déjame decirte, está hablando de ti. Está hablando de ti. ¿Cuántas cosas podemos tener en nuestra mente ahora mismo justificándonos? Justificando nuestra actitud, justificando nuestros pensamientos, justificando nuestras obras. Es algo como lo que le dijo Pablo a los judaizantes cuando dice, ustedes resistir a Dios. Ustedes resistan al Espíritu Santo. No importa cuántas pruebas, no importa cuánta evidencia, no importa cuántos versículos, no importa cuántos libros se expongan, mi condición es así. Y no va a suceder nada más. Porque nos justificamos a nosotros mismos. Nos autopercibimos erróneamente. Y eso, hermanos, que justificamos, y que criticamos a aquellos que se autoperciben como hombres siendo mujeres o mujeres siendo, se perciben como hombres y los juzgamos y les decimos, están mal, lo que eres, eso eres. Y es correcto. Pero cuando sucede en la iglesia nos autopercibimos de una forma errada a la que Dios nos llama en su palabra. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ellos pensaban, estamos bien, cuando realmente estaban mal. Estamos autoengañados. No es diferente, hermanos. No es diferente. Hermanos, quizás tu riqueza, quizás tu trabajo, quizás tu familia, quizás tu salud. ¿Cuántas cosas, hermanos, pueden ser una piedra de tropiezo para que tú te veas adecuadamente y a lo mejor no pienses que está todo bien porque todo marcha bien en tu casa, todo marcha bien en tu trabajo y el favor de Dios está conmigo y creo que es suficiente saber o ver eso para decir, estamos bien donde estamos. Pero hermanos, si tú eres de los que se conmueven y piensan que realmente hemos caído en una tibieza espiritual y que nuestro fervor por el Evangelio no es el mismo al que fue en
meses, años pasados, podemos entonces acudir ante Cristo, porque Él tiene las riquezas que pueden darnos vida. Él tiene las riquezas que pueden despertar nuestro corazón. Y eso es lo que hace Él en el versículo 19 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué verdad tan apremiante para todos aquellos que sentimos culpabilidad en nuestros corazones por identificarnos con la tibieza. Para aquellos que sentimos dolor de no ser lo que Dios espera que seamos. Por no estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Para aquellos que nos lamentamos por nuestras obras tan pocas y a veces tan inútiles. Oh, hermanos, aunque Él nos está llamando ciegos, desnudos, pobres y miserables, aún puede decir: yo los amo. Yo los amo, yo no los he desechado. Él no es como nosotros, que podemos desechar personas o artículos cuando pensamos que ya no nos servirán. Él no está desechando a la iglesia de Laodicea. Y Él no está desechando esta congregación. Él no te está desechando a ti. Él dice: yo los amo. Y los reprendo porque los amo. Y les hablo duro porque los amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oh, si en esta tarde tú no te sientes reprendido, si tú no te sientes dolido, yo no sé si el amor de Dios está en ti. Yo no sé si estás experimentando la reprensión de Dios, porque a los únicos que Dios no reprende son aquellos a los que no ama. Las durezas de esas palabras vienen de un corazón que ama. Su amor, el amor de Cristo es el combustible para nuestro arrepentimiento. Es lo que le está diciendo a la iglesia: yo te estoy reprendiendo y estoy castigándolos porque los amo. En consecuencia, sé pues celoso y arrepiéntete. Ve lo que Cristo le está pidiendo a esta iglesia. En base a mi reprensión, en base a mi amor, arrepiéntanse. Pero vean lo que le dice: sé celoso. Hermanos, celoso es todo lo contrario a la apatía. Todo lo contrario a la apatía. Celoso, hermanos, implica pasión. El arrepentimiento del cual está siendo requerido es uno personal, uno profundo, uno pasional. No es un arrepentimiento tibio de esos que a veces hacemos en oración y dice: Señor, perdóname, me arrepiento porque hice esto. No, Él está hablando de alguien que se está doliendo profundamente, pasionalmente, y lo expresa con sus palabras, sabiendo que se ha alejado de Cristo. Es uno ferviente, no uno tibio. La tibieza no va con Cristo. Él espera un arrepentimiento ferviente. Vea lo que ha hecho la iglesia. La iglesia ha dejado afuera a Cristo. Porque si Él está tocando la puerta por fuera del edificio, es que alguien lo sacó. Y ese alguien fue la iglesia de Laodicea, y ese alguien podemos ser nosotros. Hermanos, cuando nuestro enfoque está más en lo material,
Cuando nuestro enfoque está más en las cosas que podemos acomodar. Cuando nuestro enfoque está en qué más podemos hacer aquí. Y no está Cristo, su reino, su gloria en nuestra mente. Nosotros poco a poco iremos deslizando a Cristo fuera de la iglesia. Y entonces Cristo ya no es el centro. El orden del culto, el tipo de música, el tipo de predicación, la forma en la que se hacen, el horario en el que nos reunimos, ese es el centro. Le damos más importancia a las formas que a su persona, que a su gloria, que a su reino. Y cuando menos te lo esperas, te das cuenta que no te interesa el reino de Cristo, te interesa que se hagan las cosas como tú quieres, como tú piensas. Y aquí está la iglesia. Con Cristo a la puerta, afuera, tocando, haciendo un llamado para que alguien le abra. Y Él está haciendo un llamado individual a la iglesia, de traerlo de nuevo al centro. Hermanos, al centro de todo lo que hacemos aquí y lo que hacemos en nuestras vidas. No hay un punto de tu vida en la cual Cristo no deba de tener la centralidad. En tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, con tus amigos. No hay un punto en el cual tú puedes decir, bueno, hasta aquí llega, Señor. Eres parte, sales del edificio y ya parece que ahí se quedó. No. Cristo nos está llamando a reformar toda nuestra vida girando alrededor de Él. Alrededor de Él. Que Él sea nuestro centro de adoración. Que Él sea el centro de nuestras conversaciones. Que Él sea el centro de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Que todo lo que hacemos, pensamos, gire alrededor de lo que es su reino, de lo que es su gloria, de nuestro deseo de agradarle a Él. Sea cual sea la decisión, Cristo debería estar ahí. Jesús no está tocando el corazón de un incrédulo como muchos lo enseñan. Él no está a la puerta del incrédulo diciendo, ábreme, ábreme. Él está a la puerta de la iglesia. Una iglesia apática. Una iglesia que despojó a Cristo de su reino, de su trono, dentro de ella, de su centralidad. Y se pusieron a ellos mismos ahí. Ahora, no estés pensando en cómo este mensaje o cómo la persona que está a mi lado va a responder a esta predicación. Piensa cómo vas a responder tú. Piensa cómo vas a responder tú a este llamado que Cristo te está haciendo a ti. Porque vea lo que dice, si alguno, este llamado es para ti, no es para el de al lado, es para ti. Si alguno oye mi voz, yo tendré un festín con él. Y él conmigo. Hermano, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Qué porcentaje de tu vida le pertenece o le has dado a Cristo? Y no digo, hermanos, que se le pueda dar solo una parte, pero en nuestras decisiones, en cómo arreglamos nuestro calendario, vea, examine cómo va su día, cómo lo tiene ordenado, y ve en base a qué lo ordenó. Hermanos, yo no sé qué tanto consideramos al Señor a la hora de hacer los planes. ¿Qué tiene la preeminencia en nuestras vidas? Pero yo estoy seguro que si usted es honesto, usted puede llegar a una conclusión acertada de qué tanto está considerando el Señor a la hora de planificar qué hará el domingo, si se levantarán temprano para ir a la iglesia o se levantarán tarde,
¿Tendrán los devocionales familiares o no? ¿Se educarán al niño o no? Esa no es una decisión individual. Esa es una decisión que implica el Señor, que no es opcional, es una orden que el Señor ha dado. Y cuando usted los obedece, va deslizando a Cristo de su vida. Si alguno oye mi voz, no endurezcan sus corazones, hermanos. No endurezcan sus corazones. Es hoy cuando realmente podemos escuchar su voz y regresarlo al centro de nuestras vidas, a la forma en la que nosotros hacemos iglesia. Hermanos, piensa que todos esos deberes que Cristo nos llama a través de su palabra a hacer como iglesia, no son opciones. Decía nuestro hermano en la mañana. Si nos hablamos, si no nos hablamos, eso no es una opción. No es una opción. ¿Quién les dijo que es una opción? ¿Quién les dijo que tenía que ver de acuerdo a los temperamentos? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que si no se te da hablar, pues entonces no hables? ¿Quién te dijo eso? Yo no lo he visto en su palabra. A lo mejor te lo dijo alguien. A lo mejor alguien te lo dijo un hermano, pero no te lo dijo Dios. Yo estoy seguro que no te lo dijo Dios, porque su palabra nos habla una y otra vez diciendo que nos exhortemos unos a otros. Se nos habla de que nos cuidemos unos a otros. Se nos habla de llevar nuestras cargas unos a otros. Y eso, hermanos, implica una relación, no una apatía. Implica tener que hablar, implica tener que acercarme, implica tener que molestarme. Y hermanos, es parte de la tibieza espiritual cuando decimos, no va a pasar nada si no lo hago. No va a pasar absolutamente nada si no lo hago. Y en ese sentido, hermanos, vean lo que está diciendo. Mi voluntad es más fuerte que la voluntad de Cristo. Está su voluntad por encima de la voluntad de Cristo, porque está ignorando su palabra. Hermanos, considere si la situación, si el estado en que usted evalúa su alma no se debe precisamente a a estos pequeños para usted o para mí, que pueden ser muy pequeños, pero que pueden estar impernando toda su vida. Toda su vida. Ahora, hermanos, hay una promesa al vencedor. En el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, la promesa descrita aquí es al que venciere, ¿no? Como lo hemos visto, no es a todos, es al que venciere. Aquel que tenga la valentía, que tenga el coraje, que tenga el corazón, que haya escuchado su voz para arrepentirse, para ser celosos y volver ante Él. Es a esos a los que se les da esta promesa. Aquellos que logran vencer la apatía, independientemente de nuestros pensamientos o sentimientos, independientemente de lo que pensamos o razonamos, nos sometemos a lo que Cristo nos ha dicho. A ellos se les da la promesa de reinar juntamente con Cristo. Es la misma promesa que se le dio a Tatira, de darles una porción de su gobierno. Aquellos que mueren en Cristo, que han muerto en Cristo, están reinando con Él. Ese es el testimonio de las Escrituras. Ese es el testimonio de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Hermanos, el galardón es grande. La lucha es grande, hermanos, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y si Él pudo, hermanos, si Él pudo traerte y trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermanos, estando en la luz, aún con nuestros corazones menguados, aún con nuestros corazones apáticos, Él tiene el poder para darnos el fervor y el celo que requerimos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Él puede y Él quiere.
Arrepiéntete celosamente. Busca el arrepentimiento. Busca las lágrimas. Busca el celo. Busca el gozo. Busca la alegría. Que cuando puedas hablar de Cristo, lo hablas alegremente. Lo hablas como un gozo. Como alguien que ha ganado la lotería. Algo estupendo, algo grandioso. Y no como alguien que se está lamentando porque en algún momento conoció a Cristo. Nuestra lucha va a cesar. Esto es temporal. Y la gloria que nos espera, cuando la contemplamos, nos damos cuenta que no es nada lo que perdemos. No es nada lo que pierdes. Al contrario, pierdes más egoísmo. Y eres más santificado. Nuestra lucha cesará. Seremos librados del tentador. Seremos librados de nuestros propios pecados. Cobra ánimo. Cobra ánimo. No te dejes vencer por tus propios pecados. No te dejes vencer por tus propios pensamientos. No te dejes vencer por tus sentimientos. Aborda la verdad. Llena tu mente por la verdad y súbete por encima de tus pensamientos, por encima de tus emociones. Véncelos, llénalos de la verdad. Y estoy seguro, hermanos, estoy seguro que los puedes vencer por su palabra. Por su palabra. La apatía, hermanos, es la respuesta o es el resultado, mejor dicho, de pensamientos mal formulados, de emociones mal ejecutadas. Estamos pensando mal y llegamos a conclusiones malas. Hermanos, subámonos a nuestra mente la verdad y créame, hermanos, créame, usted va a vencer sus propios pensamientos, sus propias emociones. Esto es un breve periodo de tiempo. Y su gloria, el estar con Él, hermanos, lo vale todo. Dice el apóstol Pablo a los hebreos, ni siquiera han luchado contra el pecado hasta derramar sangre, hermanos. Es nada nuestro sufrimiento a la luz del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, veamos algunas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, este pasaje nos llama a una examinación honesta. Nos llama a preguntarnos si realmente estamos dependiendo de Dios o si nos estamos creyendo autosuficientes. Pregúntate cómo es tu vida en Cristo. Haz un ejercicio, date un tiempo de silencio y pregúntate cómo estoy caminando, cómo estoy yendo mi vida en Cristo. ¿Estoy siendo útil para Él? ¿O me he vuelto tibio de manera en que no estoy aportando nada para el avance de su reino? Pregúntate. Este pasaje nos llama a responder al llamado que Cristo está haciendo a nuestras vidas. Nos llama a mirar si nuestro resultado es que hemos llegado a ser tibios, venir de nuevo ante Él y ponerlo como centro de nuestras vidas. A buscar una relación viva con Él y dejar la vida superficial de meras frasecitas teológicas, extractos teológicos muy bien formulados por buenos hermanos. Pero la vida cristiana, hermanos, es más que compartir una buena frase teológica. Yo sé que eso nos enseñan en Facebook, ¿no? De el que tenga la mejor frase, mayor like y... No, hermanos, son buenas. Yo las hago, yo las comparto. Eso no es el problema. El problema es lo que viene después de ello. Pensar que vamos a vivir de buenas frases. No, hermanos. Se trata de una vida real, de una relación real con el Señor, de oración, de dependencia en Él, de oración. No una vida superficial, no solamente viviendo de predicaciones. Decía un hermano, es como esas personas que fuman alguna droga o marihuana y viene el éxtasis y sienten que todo lo pueden y ahí van y a la primera,
30 minutos, 1 hora, 2 horas, se les pasó el efecto y se acabó. A veces sucede lo mismo con las predicaciones. Esta predicación puede ser lo mismo para ti. Puedes estar pensando que bueno, gloria a Dios, mañana yo voy a dejar de ser tibio y voy a buscar y voy a hacer esto. Y el día de mañana vienen los problemas y se acabó la predicación. No, hermanos. No. No, hermanos, no podemos vivir de éxtasis, de predicaciones momentáneas y nos emocionamos porque leímos un buen pasaje No, hermanos. No se trata simplemente de impulsar nuestras emociones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una transformación de convicción que viene saturada por su palabra. Si eso se ve así en tu vida, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso va a permanecer. No vivamos, hermanos, de predicaciones, no vivamos de cantos. Es que ese canto me anima mucho. Ese mismo canto el día de mañana no va a servir de nada. Hermanos, convicciones, verdades teológicas, versículos, fe en ellas. Eso es lo que nos va a mantener. Eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Todo lo demás, hermanos, no crea cambios verdaderos. También este pasaje nos llama al arrepentimiento, a volver delante de Él, confesar nuestro pecado y suplicar por un colirio que pueda abrirnos los ojos para vernos tal como somos, para vernos tal como somos, sin máscaras, sin máscaras. Ahí en lo íntimo, donde ni mi esposa a lo mejor sabe esa faceta mía. Tal como somos. Hermanos, estamos desnudos ante aquel al cual debemos de dar cuentas. Acerquémonos a Él. Y no solo eso, hermanos, sino que en Él podemos encontrar esos vestidos que pueden cubrir nuestra desnudez. Sansón, hermanos. Sansón fue apartado para Dios desde el vientre de su madre. Él tenía un llamado, tenía una unción y una misión. Pero poco a poco, tal como la Odisea y muchos de nosotros, fue cediendo a una vida pasiva, despreocupada. Comenzó a vivir en la comodidad de un compromiso parcial porque sigo yendo a la iglesia. Hasta que un día, cuando intentó hacer alguna lucha, no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Hermanos, no sabía. No sabía. Lo mismo se puede decir de esta iglesia. No supo cuándo Cristo salió por esa puerta. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Sansón, la Odisea, fueron vencidos sin darse cuenta. Y ni siquiera, hermanos, se requirió fuerza. Solamente fueron tibios. Solamente fueron tibios. Hermanos, el Señor nos dé fervor. El Señor nos dé celos. Para ser útiles para su evangelio, para su reino. Y nos despierte, hermanos. Nos despierte para servirle, para hacer algo por su reino. No precisamente para ser salvos, sino porque somos salvos, hermanos. Oremos al Señor.